Amén. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a introducirnos en la palabra, pero antes quiero orar. Así que así como estás, tú cierra tus ojos y ora y pídele al Espíritu Santo que te ayude a recibir la palabra. Dile, Espíritu Santo, prepárame. Yo quiero recibir la palabra, quiero ser buena tierra para recibir la palabra. Y Señor, yo oro que lo que en esta mañana se va a soltar, Señor, traspase nuestras vidas y nuestro corazón. Oro, Espíritu Santo, tú me uses esta mañana para transmitir de manera correcta. Señor, y oro, Señor, que no seamos nosotros esperando nada del hombre, sino buscando de ti, pegando nuestro corazón a ti, pegando nuestro corazón a la palabra que trae libertad, que trae luz, que es iluminada a nuestras vidas y nos lleva al arrepentimiento genuino y a vivir una vida que te agrada a ti y que te da gloria, honra y alabanza a tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Y como ya sabemos, el lema de este año es: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? De que hemos comenzado este año, hemos comenzado con este lema: el reino de los cielos se ha acercado. Y este reino de los cielos, vino un mensajero a la tierra y nos habló del reino. Dejó un mensaje del reino. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, habló del reino de los cielos, cómo se vive en el reino de los cielos, cómo se entra al reino de los cielos, ¿sí? Y entonces este reino tiene un mensaje del reino. Y esto es lo que vamos a estar viendo, como nos decían en la semana anterior, este trimestre vamos a estar viendo Mateo 5, 6 y 7, y nos han introducido el domingo y también en la semana en las bienaventuranzas, pero vamos a estar viendo lo que conocemos como el Sermón del Monte. Acompáñame a Mateo 5. Mira qué título. Dice: felices son los perseguidos. Mateo 5, 1. ¿Lo tienen? Acompáñenme en la lectura. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Felices son los perseguidos. El título de hoy. Y vamos a entrar un poquito en contexto, no vamos a profundizar, pero vamos a ponernos un poquito en contexto. En el tiempo de Jesús, Israel estaba pasando una situación política, económica y espiritual muy complicada, una situación lamentable. Estaban sometidos a Roma, y el pueblo estaba cargado de un sistema dominante, legalista
por parte de los fariseos. Entonces estaban oprimidos por Roma, estaban oprimidos, tenían que pagar impuestos a Roma, y espiritualmente los fariseos habían puesto leyes que eran imposibles de cumplir para el ser humano. Habían agarrado la ley de Moisés y la habían sumado, con una mala interpretación, la habían sumado más carga. Entonces no había hombre humano que pudiera cumplir la ley. Esta era la condición del pueblo cuando Jesús, en la época de Jesús. Entonces, cuando llega Juan el Bautista, comienza a preparar el camino para Jesús, y Juan comienza a predicar: arrepentíos, porque viene un reino que os va a librar de la persecución, que os va a librar de Roma, que os va a librar. Viene un reino, el reino de Dios, un reino que se acerca. Entonces la gente estaba deseosa. Y Juan estaba predicando en el desierto, y la gente venía a él, escuchaba el mensaje y era bautizada. Porque esta era la condición del pueblo, de la gente. Estaban en desesperación. Y Juan preparó este camino para cuando llegó la hora de Jesús, y Jesús comenzó a ser reconocido. La multitud comenzó a seguirlo porque había oído de él, oía lo que él hacía, oía lo que él hablaba, oía la autoridad con la que Jesús hablaba, y la multitud comenzaba a seguirlo, ¿no? Lo seguía. Y vemos en lo que acabamos de leer cómo Jesús sube a este monte que hoy conocemos como el monte de las bienaventuranzas. Y como si estuvieran en un retiro espiritual, él se sienta, abre su boca y comienza a hablar a sus discípulos. Y la multitud estaba ahí oyendo, la gente estaba ahí oyendo. Y Jesús corrige la interpretación de la ley, lo que el pueblo conocía. Jesús lo direcciona. Lo que los saduceos, los fariseos habían enseñado al pueblo, otros líderes religiosos, Jesús lo confronta. Pero el Señor no rebaja las obligaciones, sino que parecen más estrictas. Porque en este sermón Jesús muestra la necesidad de un nuevo nacimiento. ¿Cómo de un nuevo nacimiento? El estándar era demasiado alto para el ser humano. Y Jesús le dice: hace falta un nuevo nacimiento. El llamamiento de Jesús no es solo para acciones justas, sino que Jesús va a la acción del corazón, a la intención del corazón. Jesús dice: no basta con la intención, no basta con la acción, no basta si yo creo que soy bueno, hago cosas buenas. Jesús va a con qué intención yo hago lo que hago. Y comienza a confrontar. Entonces, el corazón del pueblo estaba en cómo entro yo a este reino. ¿Cómo entro yo a este reino? ¿Cómo soy parte de este reino? Mira, acompáñame, lo podemos ver en Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: este es el primero y el más grande de los mandamientos. Y el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en Lucas, que nos habla de la misma situación, dice: he aquí un intérprete de la ley. Alguien que conocía la ley. Alguien que estudiaba la ley. Alguien que sabía enseñar la ley. Le dice: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? De todo lo que nos ha sido impuesto,
¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ama a Dios con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Acompáñame a Juan 3. Estoy leyendo toda versión Reina Valera, ¿vale? Juan 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, pero vamos a parar un momento aquí. ¿Por qué Jesús le responde? Si Nicodemo no le hizo ninguna pregunta. Nicodemo estaba afirmando algo. Él le dice, sé que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no es de Dios. Pero la palabra continúa diciendo, Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y la palabra, cuando nosotros nos ponemos a estudiar, podemos entender y comprender que Nicodemo era un hombre justo, que era un hombre conocedor de la palabra y era una autoridad para el pueblo para enseñar la palabra. Era una autoridad para enseñar la palabra. Y él fue de noche, para que nadie lo vea, a hablar con Jesús. Lo que Nicodemo le está transmitiendo a Jesús, que no se lo dijo en palabras, pero Jesús, Dios que conoce las intenciones, las preguntas, nuestros interrogantes, Jesús le responde, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y estos pasajes nos hablan de que nosotros podemos tener un conocimiento, quizás como muchos, y quedarnos ahí, en la superficie del conocimiento. Pero estos pasajes nos hablan de hombres que conocían la palabra, quizás podían enseñarla a otros. La conocían, te puedo asegurar que muchísimo mejor que lo que nosotros conocemos hoy la palabra. Pero no se quedaron con eso, porque al conocer la palabra entendían que había algo más. Todo lo que Jesús predica en el Sermón del Monte nos muestra a Jesucristo como la única esperanza para cumplir los requisitos de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada, no tenemos nada. Solo a través de Jesús nos muestra el camino para entrar al reino de los cielos. Hemos estado desarrollando estos pasajes bíblicos, hemos visto en estos días la pobreza espiritual que nos lleva a entrar al reino de los cielos, porque dice, de ellos es el reino de los cielos, de los pobres de espíritu es el reino de los cielos. Los que lloran porque ellos recibirán consolación. Los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Entonces nosotros hoy podemos plantarnos y con todo lo que hemos recibido, enseñanza, revelación en estos días, podemos decir, nosotros entendemos que como mendigos, que no merecemos nada, entendiendo que no tenemos nada bueno, como estos mendigos que extienden su mano para recibir, nosotros extendemos nuestra mano a Dios. Lloramos por la condición en la que nos ha colocado nuestra situación de pecado. Podemos llorar, reconocer que sin Dios no tenemos nada.
Podemos ser mansos delante de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, y clamar con hambre y sed de justicia. Y como Dios me da misericordia, yo de esa misericordia que Dios me da, yo también quiero extender misericordia, quiero ser misericordioso. Y el verso 8 nos habla de la limpieza de corazón. Y esta limpieza de corazón viene después de haber tenido hambre y sed de justicia. Después de que Dios me ha dado su misericordia y en su misericordia hace que yo tenga un corazón limpio. No es algo que nosotros ganamos, no es algo que nosotros nos merecemos, es algo que nosotros obtenemos de Dios. Entonces, he ido rápido porque este es nuestro punto de partida hoy. Mansos, humildes, sedientos de sed y justicia, limpios de corazón. Los limpios de corazón, dice en el verso 8, ¿qué pasa con los limpios de corazón? ¿Cuál es la recompensa para ellos? Verán a Dios. Y sabes que nosotros podemos medirnos con otros hombres cuando queremos demostrar que somos buenos. Me puedo medir con otra mujer, tú te puedes medir con otro hombre, me puedo medir con otra situación y decir, mira, yo no soy tan malo, no soy tan mala. Mira esta persona. Uy, sí, es más mala, tú eres más buena. A veces, mira, a ver, tú piensas, a veces cuando hacemos un examen y nos va mal en el examen, ¿qué es lo que decimos a continuación de me fue mal y suspendí? Pero muchos han suspendido. A muchos les ha ido mal. Cuando nosotros nos comparamos con otros hombres, es fácil. Es muy fácil. Porque podemos elegir con quién compararnos. Buscamos a alguien que esté en un poquito peor y ya nosotros somos buenos y somos mejores. Como dice en Lucas 18:11, acompáñame en esta lectura, dice, como dijo el fariseo en Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Yo soy mejor, decía el fariseo. Pero mira el estándar que nos dejó Jesús. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Me puedo comparar con el hombre? No. ¿Puedo buscar comparaciones humanas para sentirme que soy mejor, que tengo más recursos, que tengo más competencias, que tengo más capacidades, que soy más santo? No. Dice, ser santo porque yo soy santo. Amados, y el mensaje del Sermón del Monte es para hoy. Es para hoy, es para nuestra actualidad. Marca nuestro estilo de vida, el estilo de vida que nosotros debemos tener como hijos de Dios, como cristianos. Es el modelo que Dios nos deja de felicidad y de éxito. Dice, pero ¿cómo va a ser éxito si tú pones felices los perseguidos? ¿Cómo puedo ser feliz si soy perseguida? Como veíamos la semana anterior, felices los pobres de espíritu. Porque no tiene que ver con la felicidad conocida por nosotros, sino tiene que ver con algo que quizás no comprendemos, con algo sobrenatural. Nuestra vida obediente a los principios bíblicos es la única que nos puede hacer felices, completamente. No en apariencia, sino completamente. Acompáñame en la lectura vamos a leer Salmo 51:6. Salmo 51:6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Salmos 24, del 1 al 4. Salmos 24, del 1 al 4. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y todas estas realidades las encontramos, el resultado de todas estas realidades, de ser pobre, de ser manso, de ser humilde, de ser sedientos, de hambre y sed de justicia. Encontramos el resultado en los pasajes 9, 10 y 11 que hemos leído. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y habla la palabra de pacificador y después habla de que vamos a ser perseguidos. ¿Podemos ser pacificadores y causar conflicto? ¿Podemos ser pacificadores y causar un conflicto a la sociedad? ¿Es lo que nos está diciendo la palabra? ¿Podemos ser personas que producimos conflicto? Pues déjame decirte que como hijos de Dios, como cristianos, debemos ser quienes produzcan conflicto. Entiéndanme con esto. Ahora vamos a comprender, ¿no? lo que quiero decir. Santiago 1, 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice primera de Pedro 5, 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y por qué hablamos de ser personas que producen conflicto cuando hablamos de ser pacificadores? Porque el mundo rechaza las virtudes de los pobres, de los humildes, de los mansos, de los que quieren extender misericordia, de los que quieren ser misericordiosos. El mundo rechaza estas virtudes. Cuando nosotros queremos poner en práctica esto, cuando nosotros queremos hablar de qué valores y qué principios marcan y direccionan nuestra vida, obviamente que muchas veces vamos a generar conflicto. Dice en segunda de Timoteo 3, 11 y 12, te animo a que puedas acompañarme en la lectura, que no solo me oigas, sino que puedas tú también leer la palabra, sea en tu Biblia o sea desde aquí, desde lo que proyectan, pero acompáñame en la lectura. Segunda de Timoteo 3, 11 y 12. Dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Porque ya no vivimos nosotros, sino que Jesucristo vive en nosotros. Entonces, si que nosotros queremos vivir piadosamente, dice, padecerán persecuciones. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora.
Los que han nacido de la carne persiguen a los que han nacido del Espíritu. Y hoy hablamos de un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento que nosotros hemos tenido no es de carne, sino es del Espíritu. Y vemos en la palabra cómo Abel entregó una ofrenda agradable al Señor y su hermano no pudo resistir lo que él sintió, el enojo, el enfado, de que lo de él fue agradable. Lo de su hermano fue agradable. ¿Y qué hizo? Lo mató, le quitó la vida. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne va a atacar a lo que es nacido del Espíritu. Y si nosotros hemos nacido del Espíritu, obviamente vamos a ser conflictuados muchas veces. Filipenses 1:29. Amados, si nosotros queremos vivir de manera opuesta a Satanás, obviamente va a haber resistencia en contra de nuestra vida. Pero como decía Pablo en lo que acabamos de leer, de todo ello me ha librado el Señor. Filipenses 1:29, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es parte de nuestra vida cristiana. Dice en 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos que para esto estamos puestos. Lucas 9:26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando Él venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Mira lo que dice Lucas 6:26. Estás tomando nota, ¿no? Lucas 6:26 dice, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres los falsos profetas. ¡Ay de nosotros si quedamos bien con todos los hombres! No podemos quedar bien con todos. No podemos quedar bien con los que son nacidos de la carne y quedar bien con los que son nacidos del Espíritu. Ay de nosotros si buscamos contentar a todos. No podemos vivir en una sociedad injusta y vivir de manera justa sin recibir persecución. Debemos estar preparados para vivir aparentemente solos, aparentemente atribulados. Quizá hoy tú puedes preguntarte, ¿estoy dispuesto a vivir una vida cristiana? ¿Estoy realmente dispuesto? Porque hay promesa. Hay promesa. ¿Y cuál es la promesa para los que son perseguidos? La herencia es el reino de los cielos. Dice que los limpios de corazón verán a Dios. Y esto, ver a Dios, verlo a Él, ver su carácter, ver lo que Él ama, ver lo que Él ve, nos hace actuar y nos hace vivir de una manera íntegra, diferente. Que bendice a otros, que no busca solo lo mío, sino que busca bendecir a otros. Porque dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y hoy nosotros celebramos misiones. Recordamos, como lo hacemos cada mes, que tenemos un compromiso
con las naciones. Y esto puede parecer locura. ¿Qué tenéis que ver vosotros con otras naciones, con otros pueblos, con otros lugares, con otras culturas? ¿No ven aquí alrededor necesidad? Puede ser algún pensamiento. Pero somos llamados a bendecir las naciones de la tierra, con oraciones y también con acciones. Por eso hoy estamos en otra nación. Y digo estamos porque han ido representantes nuestros, pero estamos todos ahí. No solo oramos, sino que vamos y también ofrendamos. ¿Es locura o no es locura? Mis amados, a veces nos sentimos afligidos porque somos señalados, porque somos apartados, porque somos rechazados, porque nos dicen, ahí viene el raro, la rara, cuidado que no te escuche hablar, porque enseguida te va a decir algo, mejor que no se entere. Es que ese debe ser nuestro día a día, nuestro cotidiano vivir. Donde tú y yo estamos se tiene que notar, se tiene que saber. Y tenemos que sentir incomodidad. Si estamos muy cómodos, podríamos analizar o pensar qué hacemos o qué dejamos de hacer. Hay una manera, sí, de estar tranquilos, de no ser avergonzados. Es que nadie sepa que tú vives para Cristo. Es que nadie sepa que tú eres cristiano. Es que nadie sepa que tú eres seguidor de Cristo. Es que te avergüences de haber nacido de nuevo. Pero recuerda que un día Él se puede avergonzar de nosotros, como dice su palabra. No te aflijas porque te hacen a un lado, porque te critican, porque te tratan como una persona en inferioridad de condiciones. No te aflijas. Eso debe ser de gozo para ti. Porque es decir, estoy haciendo bien las cosas. No te aflijas por encajar en una sociedad que está perdida, que está pervertida. Esforcémonos por buscar a Dios, no por quedar bien con los hombres. Y mira, ni fuera ni dentro de la iglesia. Mi objetivo debe ser agradar al hombre. Nuestro objetivo debe ser, tu objetivo debe ser, pegarte al corazón del Padre. Pegarnos a Él. Porque tenemos una herencia y es el reino de los cielos. Este reino que fue anunciado, este reino que se acercó, a este reino que entramos con arrepentimiento de corazón. Esa es nuestra herencia. Gózate, como leíamos en Santiago, gózate en medio de la prueba, gózate en medio de la adversidad. ¿Qué te parece si te pones de pie y oramos? Damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque Él nos ministra, porque nos lleva a reflexionar nuestro interior, en nuestro corazón, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando. Cierra ahí tus ojos, vamos a tomarnos un momento para orar, para conversar con el Espíritu Santo. Pedirle al Espíritu que nos guíe. Quizás tú debes decirle, Señor, perdóname
porque muchas veces me he sentido apartado, me he sentido rechazado por mi forma de pensar, por la convicción en mi interior, y me he sentido mal, me he sentido triste, me he sentido rechazado. Pero hoy entiendo que esa es parte de lo que significa seguirte a ti con integridad. Señor, líbranos de amoldarnos a la injusticia. Líbranos de amoldarnos a la perversidad. Líbranos de amoldarnos al egoísmo, a la envidia, a la maldad. Líbranos de amoldarnos con excusas vanas, con argumentos vanos. Líbranos de caminar en oscuridad. Señor, y en este tiempo que nosotros podamos examinamos nuestras vidas. Y tal limpieza de corazón, estos puros de corazón, que ven a Dios, que ven a Dios, que ven el obrar de Dios, que ven la necesidad que Dios ve, que ve el corazón que Dios ve. Que nosotros seamos puros de corazón para ver lo que tú ves. Para llevar misericordia, no nuestra, sino de la misericordia que tú has obrado en nuestras vidas. Señor, que este mensaje, esta palabra, sea para nosotros guía, dirección, que nos traiga verdad, que nos lleve a tomar decisiones. Obra, Espíritu Santo, arrepentimiento genuino. Porque para entrar a este reino de los cielos, tiene que haber arrepentimiento. Obra arrepentimiento esta mañana en nuestros corazones, en nuestras vidas. Arrepentimiento que me lleva a caminar, a apartarme, a vivir alejado del pecado. Buscando agradarte a ti, buscando pegar mi corazón contigo, nuestro corazón contigo. Oh, te alabo, Rey, te alabo, te alabo, te alabo. Te exalto. Espíritu Santo, haz tu obra en nuestra vida, haz tu obra en nuestro interior. Haz tu obra, haz tu obra. Haz tu obra en nosotros. Tómate un momento para orar, tómate un momento para poder ser ministrado por el Espíritu Santo. Vamos a cantar una adoración para poder tomarnos un momento para orar, para ser ministrados por el Espíritu Santo. Tú no te pones a cuenta con los hombres, tú te pones a cuentas con Dios. Y ahí tú comienza a orar y ponte a cuentas con el Señor. Quizás hay cosas que no entendemos, que no comprendemos. Pero el Espíritu de Dios que está en ti te va a guiar a luz. El Espíritu de Dios que está en ti te va a llevar a verdad. El Espíritu de Dios que está en ti te va a llevar a conocimiento de la verdad. Quizás tú ves frutos y esos frutos no son buenos y no sabes cómo corregir el fruto. Pero el Espíritu Santo que está en ti te va a llevar a la raíz. A cortar raíces de pecado. A cortar raíces
que repites y repites y repites y te llevan a maldición, te llevan a vivir de manera incorrecta. No es el fruto, no es la apariencia, son las raíces. Y eso te lo revela el Espíritu Santo de Dios. Es el que trae revelación a nuestra vida. Cuando tú y yo nos rendimos a Él y comenzamos a clamar a Él. Oh Espíritu Santo, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas. Que nosotros reconozcamos, haya reconocimiento de esta pobreza espiritual. Que nos lleve a clamar a ti como mendigos. Como mendigos. Oh Espíritu de Dios, aleluya.